esta vez les traje un invitado, Muelas de Gallo de la banda Bastón. Vamos a hacer unas calaveritas, hermano. ¿Okay? Vamos a darle. DJ Diablitz, suéltala. Let's go. Llegó la hora para las calaveritas. La vida nos da, luego la muerte nos quita. Yo dedico las mías para México y sus ídolos. Hago un homenaje con respeto y con mucho dolor. Uno de los grandes en el ring sin menor duda fue Pedro el Perro Aguayo, un pilar de la cultura. Luchó contra la flaca, la arena estaba muda. La maldita huesuda al final se puso ruda. Calaca celebrando, andaba bailando un cumbión. Ahí se enamoró de Celso Piña en su acordeón. Le dijo allá en el cielo andamos buscando fiesta y tú eres el que tiene las rolitas más frescas. Pero no contento y para su satisfacción se llevó a José José, el príncipe de la canción. Ya párale, Calaca, ya viste lo que hiciste, dejaste esta nación entonando el triste. Escucha. Buscaba la calaca, Toledo por Oaxaca. Museos, escuelas, todo lleva su marca. Artista y activista, el legado está en la petaca. Ahora promueve la cultura en el más allá con la parca. Luego supo que estaba hospitalizado el gran León Portilla, vocero del olvidado. Pero cuando llegó solo se encontró un recado: me fui con mi Cantecutlia y nos vemos en otro lado. Llegó a las redes la calaca más fea, entre chairos y fifís que discuten por lo que sea. No buscan la verdad, quieren ganar la pelea. Que en paz descanse el respeto a la diversidad de ideas. Ya no asusta, todos la conocemos. Anduvo en Culiacán, conoce bien los terrenos. Veracruz, Guerrero, anda en el país entero. Que en paz descanse La Paz, hace rato que no la vemos. Muchas gracias a nuestro querido Dan Yaracá por abrir este espacio de pura buena fe. Les doy la bienvenida. Soy Estefanía Veloz y esta noche tenemos como invitado a alguien que nos ayudará a comprender dónde surgen, cómo operan, para quiénes trabajan y qué buscan los ejércitos mercenarios en México. Se trata de Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en seguridad pública y analista político de larga trayectoria. Vamos en unos momentos con Eli Gibran, pero antes veamos qué opina la gente sobre la decisión que tomó el gobierno mexicano de dejar libre al hijo del Chapo allá en Culiacán. No sabemos también por qué se haya tomado esa decisión, o por lo menos en lo personal no lo sé, tal vez para evitar muertes o más desastres. Tendrán sus razones, ¿no? Pero pues para mí es una decisión mala. Tampoco estoy de acuerdo que en la guerra contra el narcotráfico, contra cualquier tipo de delincuencia, haya daño colateral de civiles. Que las personas que no son deseables estén fuera, eso es, realmente no me parece. Al dejarlo libre, pues yo siento que en vez de cuidar más a la ciudadanía, pues es como ponerla más en peligro para mí. Pues fue una decisión muy mala porque demostramos que ante la delincuencia somos muy débiles y ellos están mejores organizados que nuestro propio gobierno. Yo creo que prudencia antes que nada. Tomar una acción precipitada en estos tiempos puede resultar contraproducente a nivel nacional e internacional. Vamos a un corte y regresamos para hablar de buena fe. Pues de la calle es una historia de amor, de estos niñitos que viven en una situación muy complicada. Por tu trabajo en esta película recibes reconocimientos. Sí, el Ariel, a la mejor actriz. El Ariel fue lo que me hizo decidir que tenía que quedarme aquí. En el escenario y en la pantalla han representado grandes historias. Ahora nos cuentan la historia de su vida. Mi mamá es actriz. A veces no tenía dónde dejarme y me llevaba a los castings. Ahí se le ocurrió a Casals ponerme en una ventana. Ya sabes, saludando a la familia. Maya Zapata, TAP, sábado, 20 horas. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Once Noticias te ofrece sus 3 espacios a lo largo del día. Nuestro equipo trabaja para traerte toda la información. Tenemos experiencia, compromiso y credibilidad. 11 Noticias, prestigio informativo.
Todos los seres humanos tienen la capacidad de odiar. Pero, ¿qué nos empuja a cometer actos de violencia? Las bases de nuestra psiquis están diseñadas para detectar amenazas. La ciencia es una herramienta poderosa para ayudarnos a luchar contra el conflicto. ¿No vale la pena esa lucha? ¡Ama, no odies! ¿Por qué odiamos? Una amenaza ha crecido en las últimas décadas en México y el mundo, de la mano de la lógica de la privatización y el predominio de intereses particulares. El diseño, patrocinio y operación de ejércitos mercenarios y paramilitares que hoy funcionan al margen y en contraposición al aparato público de seguridad. Surgidos como brazo de apoyo de instituciones internacionales de seguridad o del gobierno, estos grupos adiestrados por empresas especializadas extranjeras en el uso de técnicas de combate, inteligencia y tortura, operaron silenciosamente fuera de los márgenes normativos del uso de la fuerza y más tarde se convirtieron en entidades con agenda propia o al servicio del mejor postor, fuera este público o privado. ¿Quiénes son? ¿Para quién trabajan? ¿Y qué propósitos perfilan en el México actual esos mercenarios de la violencia? De ello habla con Gibran Ramírez Reyes, nuestro invitado de hoy. Buenas noches, pueblo televidente. Bienvenidos a esta conversación de buena fe con Eduardo Guerrero. Bienvenido. Gracias. Es un gusto estar aquí, uno de los especialistas en seguridad más acreditados de la conversación pública mexicana. Has estado muy socorrido estos últimos días, semanas, por el asunto de Culiacán. Parece que la opinión pública hubiera perdido la inocencia de repente, porque se tomó como absolutamente extraordinario una serie de factores que ya estaban ahí, que en Culiacán ya mandaba el narco, sabíamos, ¿no? Que tenían ejércitos privados con una capacidad de reacción tremenda, dependiendo de dónde del territorio. Un poco lo sabíamos, un poco se habían mostrado, pero quizá no con esta fuerza. Hay un montón de cosas que ya estaban, pero que ahora se ven. De estas, ¿cuáles nos dirías que son las fundamentales de este último tramo de la historia mexicana? ¿De qué se trata esa normalidad violenta? Pues mira, qué bueno. Primero, qué gusto estar aquí, de buena fe. Estoy muy contento de estar acá. Y lo que te diría de Culiacán es que es muy distinto, Gibran, pensar que domina un grupo criminal una ciudad, pero verlo en televisión, verlo en videos, hacerlo tan evidente, sí es algo distinto, ¿no? Y yo creo que como hace mucho tiempo no recibí tantos videos y grabaciones como en este evento, me parece que hasta se volvió parte de la estrategia de los grupos criminales estar difundiendo en tiempo real lo que estaba sucediendo. El desfile triunfal, ¿no? Sí, ¿no? Y un poco, y también un poco la humillación, ¿no? De los soldados y de los guardias. Este asunto del que después me enteré, que también es algo muy novedoso, el que un grupo de criminales haya ido al fraccionamiento, al lugar donde viven familias de soldados, amenazando con un asalto a las residencias, con botes de combustible, a tiro limpio ahí, amenazando a las familias, que más vale que soltaran al criminal, que habían detenido a Ovidio, si no podían ellos sufrir las consecuencias, pues también es algo que no habíamos visto, como que ahí sí siento, Gibran, que cruzaron la línea. Yo creo que nada más no se había visto. Recuerdo la masacre de Allende en Coahuila, que se escondió durante mucho tiempo. La lógica fue justamente reprimir a las familias de quienes habían estado involucrados en tal o cual acto contrario, ¿no? Sí, pero fueron policías municipales. Y resulta que buena parte del poblado desapareció, fueron asesinados, se exterminaron. Es decir, esas cosas pasan en México, siguen pasando. Desplazamientos forzados tenemos muchos. Gente pues aterrada por las amenazas de grupos, que de pronto el grupo identifica a un grupo de pobladores como, digamos, aliados o vinculados con un grupo criminal adversario, y les dicen, señores, tienen 2 días para irse, o si no, ustedes van a
pues van a terminar enterrados, ¿no?, en estas terribles tumbas clandestinas que tenemos pues muchas en el país, ¿no? Eduardo, ¿y es solo el narco quien tiene ejércitos privados? Fíjate que ya se ha diversificado mucho el crimen en México, ya desde hace yo creo unos 7, 8 años, con la fragmentación de los cárteles, pues se diversificó también mucho el portafolio criminal de negocios. Entonces, algo que era esencialmente un tema de exportación de drogas a Estados Unidos, pues derivó en organizaciones, sobre todo mafias locales dedicadas al cobro de piso, como le llaman, ¿no?, que periódicamente cobran una renta a dueños de negocios a pie de calle, pueden ser desde una tortillería hasta grandes consorcios internacionales como PepsiCo, como ArcelorMittal en Michoacán. Entonces ya ese delito se volvió de amplio espectro, le cobran a medio mundo, y tenemos también, como mencionabas tú hace un momento, organizaciones dedicadas a la trata de personas, al tráfico de migrantes, la extracción ilegal de combustible, a que ahora ya también se movieron al gas. En fin, es un menú muy amplio, Gibran, y aterrador y muy violento, ¿no? El primer error que cometemos muchas veces es hablar de la guerra contra el narco de la guerra entre los narcos, como si se tratara de eso lo que hay en el territorio mexicano. Y es muy distinto. Yo creo que está clara la estrategia de este gobierno para restituir una normalidad no violenta. Está, por un lado, atacar el ejército de reserva del crimen con los programas sociales, y está, por otro lado, fortalecer el Estado con una Guardia Nacional, por un lado, y contratando médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, por el otro. Pero hay cosas que faltan. Tú has apuntado algunas, como la coordinación real con los gobernadores, que son los que tienen mayor influencia en el territorio en generar o degenerar el orden social. ¿Cuáles otros factores añadirías que faltan en esa estrategia, digamos, de grandes trazos? Pues mira, yo esperaba un trabajo mucho mayor que el que veo ahorita a ras de territorio, ¿no? Los partidos de izquierda, sobre todo pues el PRD, lo que fue el PRD, digamos, y muchos que ahora son de Morena, el partido en el poder, tienen una trayectoria muy impresionante como gestores sociales para, digamos, acercar la oferta institucional a poblados y a gente en situación de pobreza y marginación. Y yo pensaba que con ese, digamos, equipo de gestores podría hacerse una recolección muy eficaz de inteligencia social, y con esa inteligencia social armar operativos militares o de la Guardia Nacional mucho más eficaces, mucho más limpios, sin daños colaterales. Y hasta ahorita, pues no he visto que se ponga en acción eso, ¿no? También pienso... ¿Qué sería inteligencia social? ¿Cómo sería distinta de la inteligencia policíaca, de gadgets y de intervenciones que estamos acostumbrados a imaginar? Mira, una desventaja de la inteligencia policial, primero, los policías que tenemos tienen una instrucción muy básica, a veces ni siquiera saben escribir, y realmente tampoco arman reportes ni están entrenados para fijarse como en la información, los datos relevantes para un operativo contra el crimen organizado. Entonces, la inteligencia social consiste en brindarle al Estado información de riesgos de conflictividad social, pero también de operaciones de crimen organizado muy violenta, que pueda ayudarle al Estado a hacer estas intervenciones que te digo con contundencia, pero también con eficacia, en el sentido de no generar víctimas que no sean parte del crimen organizado. La verdad es que hasta ahorita mucho del problema que tenemos con la intervención militar es que llegan con palos de ciego, Gibran. No saben ni siquiera cuál es la identidad de los grupos que están causando daño, dónde viven, dónde están las casas de seguridad, etcétera. En cambio, si tienes a gente a ras de territorio justamente recolectando esa información, haciendo cruces con otras personas. Grupos de WhatsApp, decías, por ejemplo, ¿no? WhatsApp, pero también, por ejemplo,
El gobierno tiene un montón de personas implementando programas sociales, educativos o de salud que se dan cuenta, Gibran, de todo lo que está pasando ahí. Hay que aprovechar también esa información. Y esto viene desde hace muchos años. Lo hizo José López Portillo con el Sistema Alimentario Mexicano, lo hizo Carlos Salinas con Solidaridad, lo hizo Andrés Manuel López Obrador con un esquema de cuadrantes en la Ciudad de México, igual que Marcelo Ebrard, y que le brindó mucho más protección a la ciudad de problemas de crimen organizado, porque fíjate que no es suficiente el programa social para luchar contra el crimen organizado, es muy útil para la delincuencia común y puede sacar a muchos jóvenes de la ruta del crimen con becas, con trabajos productivos, etcétera, pero ya empresas criminales en forma, profesionales de la violencia, difícilmente van a ceder a un asunto de que les ofrezcas, digamos, sembrar maíz en un poblado o darles una beca cuando ya los chavos les están ofreciendo, pues no sé, 10, 15 mil pesos de salario. Ya no es competitivo una beca de 3 mil, 4 mil pesos. Eso me platicaban algunos servidores de la Nación, justamente en el norte del país. Decían, yo gano 30 mil pesos por hacer transporte, vigilancia. Exacto. Ahí no compite jóvenes construyendo. Así es. El futuro. Por eso muchos jóvenes también se han dado de baja de los padrones de muchos programas sociales de educación, de salud, de distinto tipo, porque están siendo reclutados por el crimen. Entonces ahí es donde yo creo que el Estado, sobre todo un gobierno de izquierda, debe pelear eso, o sea, debe centrar su atención en esas zonas de reclutamiento criminal de jóvenes y no permitir, porque además, mira, no solamente es un asunto de dinero. A los jóvenes, cuando les reconoces su trabajo, cuando les reconoces su valor, su integridad ética, moral, también les das un premio importante y un incentivo para que se queden de este lado. Y también cuando les muestras el gran riesgo que tienen de morir asesinados pronto si se mueven al lado criminal. Ellos no saben, por ejemplo, que la probabilidad de ser asesinados se incrementa un 50% el primer año que forman parte de una organización criminal como la familia michoacana, como el Cártel del Golfo o Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que ir a decírselos. Oyes, si te pasas del otro lado, es muy probable que te mueras. Y buena parte del bono demográfico llamado se lo comió la guerra contra el crimen organizado que empezó en el sexenio de Felipe Calderón, una tragedia nacional. Tragedia nacional. Tuvimos la ciudad más violenta del mundo en 2011, Ciudad Juárez. Había 300, 400 ejecuciones mensuales. Y ahora está empezando también, estamos ahorita a niveles muy altos de violencia. El gobierno de Peña terminó con niveles muy altos que todavía siguen estables y que es urgente disminuir con distintos tipos de mecanismos, ¿no? A mí me parece que todavía es temprano en esta administración para exigir una reducción de violencia, pero sin duda sí necesita el gobierno ya empezar a mostrar, digamos, más músculo para este problema de violencia asociada al crimen organizado. Creo que está muy bien, con mucho tino y pertinencia, el tema de programas sociales para problemas de delincuencia común, pero todavía nos falta, creo que, más claridad y más músculo en el tema de combate a delincuencia organizada. La derecha pensó siempre que ocupar el territorio significaba poner elementos de fuerza del Estado en las calles, en las comunidades, etcétera, etcétera. Pero en realidad el territorio se ocupa de muchas maneras distintas. Nos decías, por ejemplo, con inteligencia social, con un tejido de administración pública que puede servir para una parte más blanda, por decirlo así, de la política de seguridad. ¿Cuándo abandonó el Estado mexicano eso? ¿Cuándo desapareció todo ese entramado? Decías, lo hubo con López Portillo, lo hubo con Salinas. Supongo que había estructuras más o menos estables. ¿Cuándo desapareció? Pues mira, se desmanteló mucho este sistema, digamos, de tener gente en campo, sobre todo en el sexenio de Zedillo, porque ahí empezó una política social de transferencias directas a jefes de familia y despreciaron mucho el hecho de tener una red de gestores sociales territorial. Y bueno, pues a partir ya de ese momento me parece que es cuando empieza a cobrar más auge el crimen organizado, porque se dan cuenta que pues ya no hay autoridad del Estado en muchos lugares, que hay muchos poblados semiabandonados y curiosamente, Gibran, el crimen organizado se convierte como en el benefactor y protector de varias comunidades. Les dejaron el espacio libre por la mala y por la buena. Eduardo,
muchas gracias por esta Encantado. conversación. Esperamos tenerte por aquí de nueva cuenta. Con mucho gusto, Gibran. Vamos a ir ahora a un corte y los esperamos de vuelta. La etapa de madurez de las personas es un buen momento para conocer los aspectos del envejecimiento. Aquí todos estamos aprendiendo a envejecer. Domingo, 11 horas. Vamos con las fake news de esta noche. Y es que siempre hay un tuit. Hace unas semanas le tocó el turno al expresidente Felipe Calderón, quien escribió en sus redes sobre el fraude del 2006, afirmando que según los propios datos de la coalición Por el Bien de Todos, había sido el ganador de aquella elección. ¿Fue su triunfo clarísimo como afirma? Vamos a ver. El primer tema que debe aclararse es el de la congruencia entre la cantidad de boletas recibidas en las casillas y la suma de votos emitidos, más las boletas sobrantes en cada casilla. Pues resulta que el 50.1% de los casos se presentó una incongruencia entre estos datos, 50.1%. Pero hubo otras irregularidades que se presentaron antes, después y durante la elección que hicieron que para una parte importante de la población fuera difícil considerarlo un proceso democrático y transparente, sobre todo porque estas mismas irregularidades fueron consideradas insuficientes por la autoridad que debía velar por la equidad y legalidad de la contienda electoral. Por ejemplo, la intromisión del entonces presidente Vicente Fox o extranjeros y organismos empresariales unidos a la voz de una intensa y costosa propaganda negativa en contra de López Obrador. Sobre este punto, el Tribunal Electoral de la Federación dijo primero que pese a reconocer la violación cometida por el Consejo Coordinador Empresarial, no se podía establecer qué tanto influyó en la percepción contraria a López Obrador. En el 2008, ya cuando Calderón era presidente, el tribunal corrigió y resolvió que el CCE difundió un mensaje tendente a cuestionar la política económica de una de las opciones políticas participantes, lo cual constituyó un ilícito a contravenir el artículo 48, párrafo 1 y 13 de COFIPE. También estableció que el entonces presidente Vicente Fox puso en grave peligro la elección presidencial al intervenir en contra de López Obrador y a favor de Calderón en más de un evento de campaña en el Temprete, gritando Acción Nacional con banderas panistas de fondo. El IFE, por cierto, permitió que se sumaran a la propaganda del PAN quienes tenían limitaciones legales para ello, como los inversionistas extranjeros y empresas mercantiles. Todo ello fue reconocido en el 2008, algo tarde por decirlo menos. Otro tema de escándalo el propio día de la elección fue la publicación de la llamada telefónica del Bester Gordillo con el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, en la que la maestra le dice ya es el momento de definirse y que venda el favor a Calderón. Más allá del escándalo, nada pasó. El resultado final le dio el triunfo al panista Calderón con un 35.91% de los votos, superando a AMLO por solo el 0.62%. El tercer lugar se ubicó para Roberto Madrazo con 22.03%. Madrazo, 12 años después de la elección presidencial en la que compitió, indicó que en sus actas López Obrador era el ganador de la elección presidencial, pero que no lo dio a conocer porque nadie le pidió la información y no quería dinamitar la democracia por algo que no era su lucha. Quizá el tema más grave no fue el conjunto de todo lo anterior, sino que en este contexto de crispación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió avalar el resultado de la elección con el recuento solo del 1.3% de las casillas, pese a lo cerrada que estaba la votación. Si la primera vez que no fue electo Cuitlahua García como gobernador de Veracruz de Morena recuperó 25,000 votos en el recuento parcial de una elección estatal, ¿cuántos votos se habrían recuperado en la elección presidencial del 2006? Probablemente nunca lo sabremos. Así que esa elección estuvo marcada por todo menos por la claridad que evoca hoy Calderón. En todo caso, siempre quedará la enorme deuda con el recuento voto por voto, casilla por casilla. Bueno, con eso me despido por esta noche. Soy Estefanía Veloz y regresamos con Gibran. Hoy aprendimos que el Estado abandonó el territorio probablemente desde el gobierno de Ernesto Zedillo y con la política social de transferencias condicionadas que despersonalizó la relación entre el Estado y la sociedad. Esto fue generando un caldo de cultivo
para que otros grupos ocuparan las funciones de fuerza, por una parte, pero también las de beneficencia o las de política social del gobierno. Se dejó todo el territorio a los grupos que fueran más fuertes dependiendo de dónde. Y así, en algunos sitios surgieron mineras con sus propios ejércitos privados, en otros el narco en gran parte del país, en otros los grupos dedicados al huachicol, mafias dedicadas al contrabando, etcétera, etcétera, hasta que todo el territorio quedó sembrado de elementos armados capaces de retar al Estado según dónde. Vimos ahora cómo se refleja esto en una crisis en Culiacán, pero realmente el problema es cómo lo dejamos crecer. Hace falta, para remediarlo, según aprendimos hoy con nuestro invitado, una política de inteligencia social que sepa qué es lo que está pasando en cada lugar. Ese y otros pendientes tendrán que reflexionarse de cara al primer año de gobierno del presidente López Obrador. Los trazos generales de la estrategia están muy claros. Hay que seguir tejiendo fino. Vamos a conversarlo aquí de buena fe.